en el tiempo que se escribió la historia, donde ellos participaron, todos ellos fueron guardados de la muerte y todos ellos pudieron llegar a cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas. Y lo sorprendente de todo esto es que lo hicieron en medio de circunstancias difíciles. A veces pensamos que para poder lograr cumplir el llamado de Dios en nuestra vida, que para poder llegar a cumplir la meta y para poder llegar a alcanzar los sueños que Dios ha puesto en nosotros, todo tiene que estar listo, todo tiene que estar funcionando bien. Esa es la manera en la cual pensamos muchos de nosotros. Pero quiero decirle que no es así. Estas historias bíblicas que siempre tomamos como ejemplo a la hora de predicar un mensaje, esos personajes de los cuales hablamos en cada uno de los mensajes, vivieron tiempos difíciles, vivieron circunstancias adversas, pasaron por tiempos de tribulación severa, pero Dios les guardó de la muerte y Dios los llevó al final a cumplir con ese propósito. ¿Y sabe por qué fue eso? Porque la gracia de Dios siempre estuvo con ellos. Dígale al que está a su lado: la gracia de Dios siempre estuvo con ellos. Y yo me fui al diccionario bíblico. Algunas Biblias al final traen un diccionario bíblico, y cuando yo busqué en ese diccionario bíblico qué es vivir con gracia, porque ese es el tema de esta tarde ya, viviendo en la gracia de Dios. Y yo fui y busqué al diccionario lo que significa vivir en la gracia de Dios, y significa esto: acepto a Dios. En otras palabras, es alguien que vive siendo aceptado por Dios. Vivir con la gracia de Dios es vivir siendo aceptados por Dios. Es como cuando tú tienes una visita en tu casa y tú anhelas esa visita, tú quieres esa visita y la estás esperando, y cuando oyes el ruido del carro que llega y se para frente a tu casa, inmediatamente lo que tú haces es salir a recibirlo, porque esa persona es aceptada por ti, porque tú aceptas esa persona. Hoy en la mañana yo esperaba la visita de alguien que llegó con una sorpresa. Hace días le dije: me gusta mucho el arroz con leche que tú preparas. Cuando llegues a preparar, ahí te encargo. Y en la mañana me mandó un mensaje: pastor, ¿dónde está? Y yo dije: ya me trae el arroz con leche. Y cuando oigo que un carro se para frente a mi casa, dije: ya llegó. Y salí y era una ollota como de 2 litros o kilos o más. Cuando tú esperas a alguien y ese alguien llega, tú sales a recibirlo. Cuando Dios espera de nosotros y cuando Él está deseoso de que lleguemos y que vengamos delante de Él y venimos, entonces Él sale a recibirnos, porque Él está deseoso de vernos. Qué hermoso y gratificante es saber que tú y yo somos aceptos por Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres una persona aceptada por Dios. Saber que Él sale a recibirnos, saber que Él nos ama, saber que Él nos anhela y que Él nos acepta tal y como somos, eso es gracia. Eso es vivir bajo la gracia de Dios. El salmista escribió en el Salmo 21, versículo 3: porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien sale a recibirnos. Y no lo hace con las manos vacías, lo hace con bendiciones de bien.
Por eso cuando venimos a reunirnos en días como este o el miércoles, venimos porque queremos estar con Él. Y por eso es que te decimos, si traes una ofrenda, tráela delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando sale a recibirnos, no sale con las manos vacías. Él viene con bendiciones de bien. Y cuando tú vienes a la presencia de Dios, cuando vienes a alabarle, cuando vienes a estar expuesto a su palabra, no podemos venir con las manos vacías. Le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Dice el Salmo 21 verso 3: corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Entonces la gracia que acompañaba a aquellos hombres de Dios y que les hacía que ellos alcanzaran cosas que otros no pudieron alcanzar, fue porque la gracia de Dios estuvo con ellos. Yo puedo decir al día de hoy que lo que yo he logrado hacer, de lo que yo he alcanzado a hacer, no ha sido por mi esfuerzo, no ha sido por mi inteligencia ni por mi sabiduría humana, ha sido por la gracia de Dios. Porque si por mí fuera, yo creo que no calificaría para estar aquí con ustedes en esta mañana. Pablo reconoció eso. Pablo, en sus días de ministerio, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10, dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y él reconocía su trabajo: antes he trabajado más que todos los demás, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que en esta mañana, amada iglesia, yo quiero que reconozcamos que somos lo que somos por la gracia de Dios. Así que cierra tus ojos por un momento y piensa en algún problema, en alguna circunstancia difícil en tu vida que no has podido resolver. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos dé de su gracia para poderlo resolver. Quizás estás atravesando por alguna circunstancia difícil, o estás enfrentando alguna lucha o alguna batalla fuerte e intensa. Que en esta mañana tú puedas sentir su gracia que está sobre ti. Que sea lo que sea y fuere lo que fuere, que tú puedas estar convencido que llegarás al destino y al cumplimiento de tu propósito. Padre, oramos en esta mañana por esta palabra y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos recibir esta porción de este alimento espiritual para nuestro espíritu. Que salgamos de este lugar no como entramos, sino llenos de tu gracia, Señor. Que podamos enfrentar, resolver adversidades, que podamos enfrentar luchas, batallas, pero que al final tengamos la confianza de que llegaremos al destino y al cumplimiento de nuestro propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver algunos de estos personajes que caminaron, que se movieron y que vivieron bajo la gracia de Dios. Uno de ellos, el primero que escribiendo este mensaje se vino a mi mente, fue José. José el soñador. Hemos hablado tanto de este varón, hemos ministrado, hemos compartido tanto acerca de él, pero hoy lo vamos a ver con la visión y con la perspectiva de que fue un varón que vivió y caminó bajo la gracia de Dios, un hombre lleno de la gracia de Dios. Vamos al libro de Génesis capítulo 39 versículo 2 en adelante. Génesis capítulo 39, para que usted entienda un poco de este contexto, los que hoy nos visitan por primera vez o los que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia. Dios le dio un sueño a José, y en ese sueño que Dios le dio a José estaba puesta la semilla de vida que Dios tenía para José. En ese sueño estaba la grandeza de Dios incrustada en el corazón de José. Era un propósito que José tenía que vivir.
Y cuando José platica los sueños a sus hermanos, ellos se llenaron de celos y de envidia. No solamente no creyeron el sueño que Dios le daba a José, sino que también le tuvieron envidia. Lo quisieron matar, no pudieron matarlo y lo vendieron como esclavo, tratando de esa manera enterrar los sueños que José decía que Dios le había dado. Y es bajo ese contexto que leemos Génesis 39, versículo 2-4. Dice: llevado pues José a Egipto, vendido como esclavo, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, fíjese lo que dice en el versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y este señor llamado Potifar le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Óigame, esto es caminar bajo la gracia de Dios. Dice la Biblia que el verso 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo fue este varón? Próspero. Ahora escuche bien con atención, no se me desvíe. Cuando escuche la palabra próspero o prosperidad, que no le salga signo de pesos en sus ojos. Porque el problema en la vida de muchos cristianos y en muchas iglesias cristianas es que cuando hablan de prosperidad siempre lo ligan a dinero, a posesiones, a riquezas. Y no es así. Al menos no siempre es así. La Biblia dice que José fue un varón próspero porque Dios estaba con él. Pero ser próspero no es sinónimo de tener dinero o mucho dinero, sino ser próspero es que no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, ser próspero es saber que nada te faltará. No es que tenga dinero en mi bolsa abundantemente, Dios lo puede hacer si Él quiere. Pero ser próspero en la gracia de Dios es que sabes que a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés sufriendo, nunca te faltará nada, ni a ti ni a los tuyos. Eso es prosperidad. Porque podrás tener mucho dinero y no te alcanza para nada. Podrás tener mucho dinero y así mismo estar endeudado y estar embroncado con tu familia, tu esposa, tus hijos. José fue un varón próspero porque en medio del problema en el cual él estaba, en medio de ese tiempo difícil, doloroso, haber sido repudiado por sus hermanos, haberlo querido matar, ahogar en una cisterna de agua, haberlo vendido como esclavo, ha de haber sido para este José algo doloroso. Pero en medio de ese proceso, Dios siempre le hizo saber que estaba con él. Eso es caminar bajo la gracia de Dios. Que no importa lo que yo esté atravesando, no importa lo que yo esté enfrentando, Dios va conmigo. Y voy a cumplir mi llamado, voy a cumplir mi propósito, la visión que Dios me ha dado, el sueño que Dios ha puesto dentro de mí, se va a cumplir. Porque estoy viviendo bajo la gracia de Dios. José era un varón tan próspero y tenía una buena apariencia que la esposa de este señor llamado Potifar, dice la Biblia, que quiso tener intimidad con él. Y como él no se dejó influenciar, él no se dejó seducir por esta mujer, salió corriendo. Dice que la mujer le acusó de una manera con mentiras. Y entonces José tuvo que ser puesto en la cárcel injustamente.
Pero ahí estuvo José, ahí estuvo Dios con José. En la cárcel, ahí estuvo Dios. La Biblia dice que José halló gracia delante de la persona encargada de la cárcel. Vamos a leerlo, Génesis capítulo 39, por favor. Génesis 39, versículo 21 en adelante. Génesis 39, verso 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Y qué le dio? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en las manos de José todo el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Quién quiere caminar bajo la gracia de Dios? ¿Sabes algo que yo anhelo? Y yo sé que estoy caminando bajo la gracia de Dios, pero sabe, yo necesito crecer cada día más y más en la gracia de Dios. Debemos de entender por la palabra que cuando estamos en momentos difíciles, y esto es algo que hoy tenemos que entenderlo bien, que en los momentos difíciles el Señor quiere derramar su gracia sobre ti. Pero sabe, a diferencia de eso, el diablo se opone a la gracia de Dios. Porque lo que el diablo quiere hacer es hacerte sentir culpable, hacerte sentir que no mereces a Dios. Si caíste, tropezaste, pecaste, tomaste una decisión equivocada, hiciste algo que sabes o sabías que a Dios no le agradaba y lo hiciste, el diablo quiere venir y robarte esa gracia. Y lo hace con pensamientos, lo hace con ideas que mete dentro de nuestra cabeza. No eres digno de Dios, no eres digna de venir a ver a Dios, no eres digno de venir y de servir a Dios. Y lo pone tan pesada esa carga que lo primero que hacemos es dejar de venir, dejar de servir, dejar de buscar a Dios. La Biblia dice que donde abundó el pecado, Dios tuvo que hacer algo. Sobreabundó la gracia. Y es en los momentos más difíciles de tu vida, cualesquiera que estos sean, que Dios quiere manifestar su gracia sobre nosotros. Y mire, lo hace no porque lo merezcamos, porque honestamente no merecíamos nada. Yo no merecía estar aquí. Yo no merecía estar aquí sirviéndole. No merecía predicar su palabra. Pero ¿sabe por qué Dios lo hace? No porque lo merezcamos, sino simplemente porque somos sus hijos y su gracia nos cubre y nos rodea como un escudo. Porque mire, si llevamos esto al tono familiar o a la vida en familia que tenemos en casa, papá, mamá e hijos. Usted y yo tenemos hijos, los que tenemos hijos, a veces nuestros hijos no son tan buenos como nosotros quisiéramos, pero no por eso dejamos de amarlos. O usted deja de amar a sus hijos cuando no son tan buenos como usted hubiera querido. Usted los ama, usted los abraza, usted los protege, ¿no es cierto? Cuando le piden algo, usted dice, no se lo merece. No se lo merece. Hay papás o hay mamás que se lo dicen a sus hijos, no te lo mereces, porque eres un ingrato, porque eres un bueno para nada, y se lo echan en cara. Pero al final de cuentas, órale, está bien, ahí está. Eso es gracia. Y Dios tiene gracia para nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque somos sus hijos. Y así es la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Dios lo hace para que podamos cumplir con nuestro propósito. Mira, si tú no amaras a tus hijos como los amas,
Si tú no te entregas o te entregaras a tus hijos como te has entregado, tus hijos no lograrían ser lo que ahora son, hablando en el buen sentido de la palabra, terminando sus estudios, terminando su carrera, impulsándolos a ser cada día mejores. Es la gracia de un padre terrenal, de un padre natural sobre la vida de sus hijos. Cuánto más la gracia de Dios sobre nosotros. Es su gracia la que nos levanta, es su gracia la que nos impulsa, es su gracia la que nos hace seguir avanzando cada día más. Dile al que está a tu lado: necesitamos la gracia de Dios. No permitas que el diablo te la robe. Cuando la gracia me antecede, cuando la gracia viene delante de mí, va delante de mí, yo ya no me miro como soy, porque ahora el que da la cara por mí es el Señor. Eso es gracia. Que Dios, nuestro Padre Celestial, da la cara por nosotros. Por eso cuando se vive bajo la gracia, no es que ya seamos santos, inmaculados, o que tengamos que ser santos e inmaculados para que la gracia de Dios venga sobre nosotros. No, eso es lo que la gente religiosa te quiere hacer ver. Eso es lo que aquellos que están rigiéndose bajo la ley, bajo los mandatos de la ley, bajo todo lo que la ley dice, que tienes que hacerlo así, que tienes que guardarlo así, que porque si no lo haces así estás condenado. Esa gente no está bajo la gracia, está bajo la ley. La Biblia dice que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia nos fue dada a través de Jesucristo. No desechamos la ley, leemos el Antiguo Testamento, aprendemos de él, ponemos por obra, tratamos de poner por obra los mandamientos que están en la Escritura, pero no por eso la gracia se va de nosotros cuando no lo hacemos, sino por el contrario, la gracia de Dios nos ayuda a cumplir con ese propósito. Cuando la gracia me antecede, ya no me miro yo como yo soy, sino que es Dios quien da la cara por mí. La gracia te representa. La gracia es el mejor abogado que tú puedes tener ante circunstancias difíciles. Cuando enfrentas un problema, cualquiera que este sea, Señor, no sé qué hacer. Es lo que yo le digo a Dios siempre. Problemas que te quitan el sueño, que te hacen desesperarte, que te hacen levantarte con esa zozobra en tu corazón. Yo le digo: Señor, no sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Me queda grande este problema. Y es cuando la gracia de Él empieza a obrar. Es gracia el secreto que esos personajes bíblicos tuvieron, que en los momentos más difíciles Dios los guardó, Dios los protegió y los impulsó al final para cumplir con su llamado y con su propósito. Amén. Otro personaje en la palabra de Dios, Noé, fue un varón lleno de gracia. Él fue bendecido y favorecido con la gracia de Dios. Las circunstancias que vivió este Noé fueron adversas, muy similares o peor quizás a las que ahora se está viviendo por todas partes en el mundo. En medio del caos, en medio de tanta corrupción, la Biblia dice que Noé fue el único varón íntegro y recto que Dios vio. Y Dios lo escogió para un propósito. Génesis capítulo 6, vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, versículo 6 en adelante. Había caos en la tierra. La gente estaba en total desorden y anarquía. No creían en Dios, no creían en las cosas que Dios hablaba. Había tanto caos, tanta rebeldía, que dice capítulo 6 de Génesis, versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué terrible. Pero en el versículo 8
Subráyelo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego habla de las generaciones de Noé. Dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué hermoso es que en momentos como los que vive nuestro país, donde hay corrupción, donde hay anarquía, donde cada quien hace lo que le da su gana, que en medio de todo eso Dios pueda verte a ti y me pueda ver a mí siendo un varón o una mujer lleno de gracia. Y que Dios pueda fijar sus ojos en ti y que Dios pueda decir: te he escogido para un propósito, te he llamado con una visión. Y no importa lo que pase a tu alrededor, mi gracia será sobre tu vida. Te voy a cubrir, te voy a guardar y te llevaré al cumplimiento de lo que yo he puesto en tu corazón. Eso fue lo que pasó con Noé. Pero ¿qué es lo que tiene que haber para obtener la gracia de Dios? Porque estos hombres algo tuvieron que haber hecho, o en algo se tuvieron que estar moviendo, como fue José, como fue el caso de Noé, como fue el caso de David y de muchos otros más. ¿Qué era lo que había en ellos que Dios podía derramar esa gracia? Porque mire, si tú eres una persona que camina con la gracia de Dios, podemos decir: mira, ahí va alguien con la gracia. Todo lo que hace le va bien. Como José, todo lo que hace prospera. No importaba dónde ponían a José, él prosperaba. Pero ¿cómo le podemos llamar a alguien que no camina bajo la gracia de Dios, que no tiene la gracia de Dios? Perdóneme que se lo diga, pero se le llama desgraciado. ¿O qué otra palabra podemos ponerle? O eres agraciado o eres desgraciado. ¿O no es cierto? ¿Cómo le va a alguien que es desgraciado? No le va bien. Emprende algo, le va mal. Quiere iniciar otra vez y le va peor. Y le hace la lucha y no puede. Y ya va avanzando y de repente otra vez todo se viene abajo. Todo lo que emprende le va mal. Diferente aquel que va y camina con la gracia de Dios. Dios lo prospera, Dios lo engrandece, Dios lo establece, Dios lo hace que cumpla hasta el último día lo que Él le ha prometido. ¿Qué anhelos hay en tu corazón? ¿O qué anhelos hay en tu vida? ¿O qué cosas es que no has podido alcanzar y que le has hecho la lucha y nomás no puedes? ¿Es tu matrimonio? ¿Es tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿Tus finanzas? Y vamos a meternos un poco en la iglesia. ¿Es el ministerio donde Dios te ha colocado? Que le echas las ganas y no puedes, que quieres avanzar y no avanzas, que te sientes como atorado. Mire, yo muchas veces, le confieso, me he sentido atorado y siento que no avanzo. Y siento que ya ni siquiera no avanzo, sino que a veces hasta retrocedo. Y le digo: Señor, no quites tu gracia de mí. No quites tu gracia. Que no sea yo, Señor, que seas tú obrando en mi vida. Dígale una vez más al que está a su lado: necesitamos de la gracia. Necesitamos de la gracia. Necesitamos crecer en gracia. La Biblia dice acerca de Jesucristo en Lucas capítulo 2 verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 52 dice eso de Jesús. Crecía en sabiduría, crecía en conocimiento, crecía en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres.
Cuando tú tienes la gracia de Dios, esa gracia de Dios te hace que tengas gracia delante de los hombres. En tu trabajo, en un ascenso en tu trabajo, Dios te da gracia para alcanzar nuevos puestos, para alcanzar nuevos ascensos, nuevas promociones. Por eso es que tú y yo necesitamos y debemos de anhelar más de Dios. En esa búsqueda de Dios, en ese proceso de Dios, tenemos que crecer en conocimiento, crecer en amor, crecer en pasión, crecer en favor, pero también crecer en la gracia. Debes de ser una persona que se preocupe por crecer en la gracia ante Dios y ante los hombres. Mira, tú podrás ser una persona educada, una persona que se viste bien, se arregla bien, te ríes, eres platicador, siempre tienes una buena conversación. Puedes ser una persona que caiga bien y la gente va a buscar estar contigo. Ya llegó fulano, me quiero sentar a su lado. Ay, qué bueno que viniste. Oye, siéntate aquí conmigo, ¿no? Personas que tienen gracia. Pero ¿cómo le hacemos con Dios? Yo nunca he visto a Dios, pero bueno, lo leemos en la Biblia, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Yo le mentiría si le dijera yo he hablado cara a cara con Dios. No, he hablado con Dios. Tengo la fe que Él me escucha. Ha habido respuestas a muchas de las oraciones que yo le he hecho. He sentido su presencia en mi vida. He sentido cuando Él me habla a través de una escritura, inmediatamente me quebranta. Me hace llorar, me hace caer de rodillas. Pero la Biblia dice de Moisés que él le vio cara a cara, de tal manera que el rostro de Moisés, dice la escritura, que resplandecía cuando él salía de la presencia de Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿has anhelado tanto así a Dios como Moisés? Que su rostro resplandecía cuando él bajaba de haber estado en la presencia de Dios. Sabe que a mayor presencia que busquemos de Dios, a mayor entrega que hagamos a Dios, mayor gracia vendrá sobre nosotros. Mayor gracia vendrá sobre nosotros. Otro personaje de la Biblia muy conocido o muy conocida, María, la madre de Jesús. Dice la Biblia que cuando el ángel le visitó por una razón. Algo vio Dios en ella. De entre las muchas mujeres que había en aquella aldea, muchas de ellas vírgenes también, al igual que María. Pero había en María algo especial, que cuando el ángel se le apareció, lo primero que le dijo fue: María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Qué había en esta mujer para que Dios la hubiera escogido para cumplir uno de los más maravillosos y grandes propósitos para nuestra vida? La salvación de nuestro Señor Jesucristo. María no tenía dinero, no era una mujer famosa. Quizás había otras vírgenes en el pueblo, pero ¿por qué ella? ¿Por qué tuvo que ser ella? Porque lo que había en ella era gracia. Escúcheme, la gracia te hace diferente a los demás. Donde quiera que tú estés, en la escuela, podrá haber 40 alumnos en tu salón, podrá haber 500 alumnos en toda la escuela. En tu trabajo podrá haber tantos empleados, podrá haber tantas personas cerca de ti, pero la gracia de Dios te va a hacer diferente. Te va a hacer diferente a todos los demás. Gedeón fue otro de ellos, un varón que fue especial para Dios, un varón al cual Dios le permitió que un ángel descendiera y estuviera con él y le animara.
Y cuando este Gedeón le decía al Señor en el libro de Jueces capítulo 6, Señor, yo no puedo, soy el más pequeño de mi familia es numerosa, yo soy el último en el eslabón de mi familia es la más pobre del pueblo, no tenemos nada. Y lo que el ángel le dijo a Gedeón: la gracia de Dios sobre ti. Eres un varón fuerte, eres un varón esforzado y Dios te va a usar para cumplir con su propósito. Amada iglesia, tú y yo necesitamos de menos esfuerzo, de menos recursos, si contamos con la gracia de Dios. Se lo voy a decir otra vez. Gedeón no tenía nada. En su familia él era el último en el eslabón de esa cadena. Y él mismo lo reconoce: somos pobres en el pueblo, no tenemos nada en el pueblo. Por eso es que tú y yo no necesitamos de muchos recursos, no necesitamos de mucha valentía o de mucho esfuerzo. De lo que sí necesitamos es de la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a cumplir con el propósito. Ahora quiero dedicar esta última parte de este mensaje para decirte cómo crecer en la gracia de Dios. ¿Cómo obtenerla? Bueno, ya llega a través de Jesucristo. Pero ¿cómo crecer en la gracia de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos para crecer? Es como la fe. A todos nosotros Dios nos ha dado una semilla de fe y la ha puesto en nuestro corazón. Pero de nosotros depende que esa fe crezca. No depende del pastor, no depende del líder, depende de ti. ¿Qué tanto tú la alimentas? ¿Qué tanto vienes a la presencia de Dios? ¿Qué tanto estás leyendo la palabra? ¿Qué tanto te estás instruyendo? En esa medida es que tu fe va a crecer. Lo mismo es con la gracia. La gracia de Dios viene sobre todos porque Cristo murió por todos. La misma gracia que tú tienes es la misma gracia que yo tengo. Pero de ti o de mí depende cómo hacemos crecer esa gracia. Y te voy a dar por lo menos algunos elementos, si pudiéramos llamarlos así, 3 de ellos simples, sencillos, que te van a ayudar, así como a José, así como a Gedeón, a María, a Noé y a muchos otros más, que consiguieron hacer las cosas no en sus fuerzas, sino bajo la gracia de Dios. Número 1, en todos estos que mencionamos, en ellos había misericordia y verdad. Diga conmigo: misericordia y verdad. Cuando tú eres una persona misericordiosa y cuando tú eres una persona que camina en la verdad, no en la mentira, sino en la verdad, la gracia de Dios viene sobre tu vida. Por eso es que debemos de anhelar, entre las muchas cosas que Dios espera de nosotros, ser personas misericordiosas. ¿Qué es ser misericordioso? Por ejemplo, cuando alguien te hace algo, lo que tú deberías de hacer es vengarte, humanamente hablando. No, el que la hace, la paga. O se hace como yo digo, o si no, vámonos todos para afuera. Pero cuando tú te mueves en misericordia, tú dejas pasar por alto eso. Dios se mueve en misericordia con nosotros, porque de no ser así, ya tendríamos nuestro pago y nuestro merecido por la bola de burradas que muchos de nosotros hemos cometido, por las malas decisiones que hemos tomado. Pero Dios, que se mueve en misericordia, no nos da lo que nos merecemos. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 3, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Ya está allí? Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4 dice: nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo fuerte. ¿Cuándo? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4, ¿qué va a suceder?
y hallarás gracia y buena opinión, primeramente ante los ojos de Dios y después ante los hombres. ¿Quieres crecer en gracia? Sé una persona misericordiosa. Vive la misericordia. Haz misericordia con aquellos que te rodean. Una persona que tiene misericordia y verdad es la que no solo lo dice, sino que también lo practica, lo vive, lo destila, lo transmite. Se huele, se siente y se percibe una persona que es misericordiosa. No importa lo que me has hecho, yo te amo. Eres parte de esta familia, eres parte de mi vida. No importa qué tanto me has dañado, qué tanto me has herido, no importa lo que me has quitado, hay misericordia para tu vida. Una persona misericordiosa es aquella que mira la necesidad de otro y le ayuda. No importa que esa persona no te nazca hacerlo. No importa que esa persona no la conozcas. No importa que a esa persona no le caigas bien. Cuando tú eres una persona que se mueve en misericordia, que vive en misericordia, tú vas a hacer el bien sin importar a quién. Una persona que vive en misericordia y que vive en verdad será aquella como José, como Gedeón y muchos otros, que nunca les faltará nada. Y no solamente no les faltará nada, sino que en medio de luchas y de tiempos difíciles llegarán al cumplimiento de su destino. Amén. Número 2, sé una persona humilde. ¿Vinieron los humildes? A ver, levanten su mano los humildes. Aleluya. Proverbios capítulo 3, verso 34. Proverbios capítulo 3, verso 34 dice: ciertamente Él, refiriéndose a Dios, escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes, ¿qué hará Dios con ellos? Les dará gracia. Que nunca entre la soberbia en tu vida, en tu corazón. Que nunca entre la altivez de espíritu. Sé una persona sencilla, no presumas, no te envanezcas, no trates de querer sentirte superior a los demás. Sé una persona humilde. Dios aborrece a los altivos. Dios no tolera, y hay una lista de cosas de las cuales debemos de evitar para no ser unas personas desgraciadas, o sea, sin la gracia de Dios. El libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante habla de una lista de 6 cosas, y aún 7 son las que Dios aborrece. Y entre ellos viene la soberbia. Dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Y empieza a numerarlas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre sus hermanos. Padre mío, hay tantos desgraciados en la iglesia. Perdóneme que se lo diga, pero es la verdad. No podemos señalarlos porque nos movemos en misericordia y con la gracia de Dios. Pero a veces hay tantas cosas que se viven al interior de la iglesia, que quizás sea por esa razón que algunos, por no decir muchos, pudieran no estar caminando o no estar creciendo en la gracia de Dios. Sea una persona humilde. Eso le va a ayudar a crecer en gracia. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 6 dice así, Santiago 4, 6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humilde viene de la palabra humus, polvo de la tierra. Cuando tú le das una patada o un pisotón a la tierra, eso que sale, ese humo que sale, humus, ese polvo de la tierra que se levanta, de ahí procede la palabra humilde, de la palabra humus, que somos polvo, que somos barro de la tierra. No te quieras sentir más arriba que otro. Delante de Dios todos somos iguales.
Y necesitamos caminar y vivir en humildad. No importa la ropa que traigas, no importa el apellido que tú tengas, no importa el abolengo del cual tú digas venir. Lo que va a hacer la diferencia entre ti y los demás es la gracia de Dios. Número 3, y con esto terminamos. Sé una persona íntegra. Dile al que está a tu lado: sé íntegro. Pero dígaselo, señálelo, véalo a sus ojos y dígale: sé íntegro, sé íntegra. Ser íntegro es ser una persona de una sola pieza, sin parches, sin enmendaduras, sin un poquito de aquello, sin un poquito de esto, sin un poquito de aquello otro. No. ¿Sabe que un poquito de maldad nos echa a perder? Un poquito de mentira nos echa a perder. Un poquito de ay, pastor, es que es poquito. ¿Usted bebería en un vaso de agua una gota de cianuro? Poquito, ¿no? Pero si es poquito. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe qué es leudar? Cuando se esponja la masa. Bueno, yo no soy cocinero, pero cuando están haciendo un pastel o cuando están haciendo algo que tiene que ver con masa, con harina, le ponen levadura. Y lo que hace la levadura, increíble, tú lo ves en el horno, se infla. Con poquito que tú mezcles del mundo en tu vida, te hinchas. En otras palabras, te echas a perder. El Salmo capítulo 84, vamos a leerlo. Salmo capítulo 84, versículos 10 y 11. Dice Salmo 84, versículo 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Escoge venir a la presencia de Dios. Escoge estar donde Dios está. No estés donde Dios no está. No te juntes con personas donde Dios no se mueve en ellos. Yo sé que es padre juntarnos con personas que siempre traen el último chisme de la moda, el último comentario. Sus palabras, sus labios son a veces tan dulces que a veces estamos esperando que llegue ese hermano o esa hermana para que a ver qué nos va a contar. A ver, échate otra del pastor. A ver, saca otra. Pero sabe, ahí no está Dios. Ahí no habita la presencia de Dios. Y sabe que cuando la presencia de Dios no está, cuando su espíritu se aparta de nosotros, la gracia se va también. Llegó un momento en la vida del rey Saúl que el espíritu de Dios vino sobre él y le dijo: haz lo que quieras. Haz lo que te venga a la mano, bajo el orden de Dios, bajo lo que Dios ha establecido, bajo los lineamientos de Dios. Haz lo que quieras. Señor está contigo. Y Saúl hizo y deshizo. Pero llegó un momento que Saúl empezó a hacer cosas que no debía de haber hecho. Y la Biblia dice que él ni siquiera se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces venían espíritus y lo atormentaban, de tal manera que tenían que hablarle a David, no siendo rey, sino solamente alguien más del pueblo, pero con la gracia de Dios. Y David tocaba el arpa, y David cantaba, y David tocaba instrumentos, y eso hacía que el rey sintiera paz por ese momento. Pero cuando la presencia de Dios no está, cuando el Espíritu de Dios se aparta, la gracia se aparta con él. Y entonces la persona deja de ser una persona agraciada y se convierte en lo que ya le dije hace un momento. Evita juntarte con personas
que no caminan bajo la gracia. Son dañinas a tu vida. Dañan tu entorno, dañan tu relación con Dios. O las convences tú a ellas, o vas a terminar convencido por ellos. Porque sol y escudo, versículo 11, Salmo 84, verso 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a aquellas personas que son íntegras. Dios tiene la capacidad de darte gracia delante de su presencia y delante de los hombres. Así que cierra tus ojos y di conmigo: Señor, yo anhelo tu gracia. Póngase de pie. Yo quiero caminar bajo tu gracia, Señor. No ser condenado por la ley, no ser condenado por el enemigo que quiera venir a ponerme pensamientos de condenación, sino quiero que tu gracia, Señor, sea conmigo. Que cada día que yo viva, Señor, crezca en tu gracia, haciendo siempre lo correcto. Que todo lo que haga, todo lo que emprenda, Señor, dice tu palabra, que me irá bien, que no quitarás el bien a los que andamos o a los que andan en integridad. Encamina mis pasos, Señor. Yo quiero salir de este lugar, dígale al Señor, con la satisfacción de saber que soy un hombre, una mujer que camina bajo tu gracia. Levántele sus manos en lo alto, ríndase a Él y dígale: Señor, quiero vivir tu gracia. No solamente sentirla, sino vivirla. Sentir que tú me abrazas, sentir que tú me haces sentir que te pertenezco a ti, Señor. Que en los momentos difíciles tú andarás conmigo, Señor, y que juntos lograremos alcanzar el sueño y la visión que tú me has dado. Que tu gracia, Señor, siempre camine conmigo. Como se lo dijiste a Moisés, Señor, así también házmelo sentir a mí. Cuando Moisés te preguntó: si tú no has de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de Egipto. Y tú le hablaste a Moisés, Señor, y le dijiste: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Esa es tu gracia, Señor. Tu presencia sobre nosotros. Una presencia que nos va a anteceder. Una gracia que va a ir delante de nosotros, que nos va a hacer confiar y descansar. Que no tendremos por qué luchar en nuestras propias fuerzas, que no tendremos por qué demostrarle a los demás que somos fuertes. No, Señor, es tu gracia. Que así como Moisés, Señor, también nosotros en nuestro caminar diario, tu gracia nos acompañe. Que sea la evidencia de que tú estás con nosotros. Con Moisés había una nube de día y una columna de fuego en la noche. Nunca se apartó la provisión de él. Siempre hubo un escudo que le guardaba de toda acechanza del enemigo. Que así sea tu gracia sobre nosotros, Señor. Como una nube de gloria, como una columna de fuego a nuestro alrededor. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Y yo te pido, Señor, que
aprendan y aprendamos a caminar en tu gracia. Que día a día, Señor, podamos ir creciendo en conocimiento, en sabiduría, pero también en gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Que así como estos hombres que hoy mencionamos, estos personajes de la palabra, Señor, que así también nuestros nombres, al estar escritos en el libro de la vida, Señor, también se hable de nosotros, diciendo que al final de nuestros días cumplimos con todo llamado y con todo propósito. Que la misericordia y la verdad nunca se aparten de nosotros. Que la humildad y la integridad, Padre, sean para nosotros un estilo de vida, para que de esa manera podamos crecer en gracia y en favor para contigo y para con los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén.